Maestro Espinosa, en pocas palabras, ¿la ley en este momento en México es suficiente para impedir que participe el crimen organizado en procesos electorales? No, me parece que no. Me parece que tenemos, la verdad, es un tema del cual no nos hemos ocupado ni en los hechos, ni en una política de gobierno, ni realmente en el marco legal. Yo creo que no hay los suficientes candados todavía, porque además es un problema del cual no se tiene todavía un diagnóstico certero, ¿no? Por ejemplo, en temas de procuración de justicia e investigación, ni siquiera se separa cuando hay motivos políticos en un crimen o en un delito y cuando, digamos, es más del orden común o atiende a otras circunstancias. Estas definiciones de las que platicamos en cuanto a la violencia electoral, cuando son personas asesinadas con motivos políticos, las mismas consultorías, organizaciones que hacemos este seguimiento, no manejamos los mismos criterios. ¿Por qué? Porque, bueno, pues hay que ver si tiene vínculos con algún partido político, si fue candidato, candidata, precandidata, perdón, si fue dirigente partidista, digamos, cuál es realmente su vínculo y también los motivos, las circunstancias en las cuales fue asesinado o ocurrió el hecho ilícito. Pero esto es algo que en el Estado mexicano, en las fiscalías, ni siquiera se detecta, ni siquiera se identifica. Me parece que aquí nos falta mucho más y es un problema del cual tenemos que ocuparnos porque elección con elección va creciendo y va siendo cada vez va incidiendo más en las elecciones. Repito, el caso de Michoacán me parece que nos debe de preocupar. Es la primera elección en la que se acredita que hubo intervención del crimen organizado, al menos en cierta parte del territorio de la entidad. Creo que eso debería de preocuparnos bastante, ¿no? Y salvo el Tribunal Electoral, que fue el único que hizo una mención y consideró que no era suficiente para anular, nadie más dijo nada al respecto. Incluso, maestro Arturo Espinosa, el presidente se negó a recibir la información. Desde luego, o sea, como tomaron esta situación, como te decía, es más bien con un tinte político que con un tinte realmente de la cooptación del crimen de espacios dentro del Estado mexicano, ¿no? Y me parece que en el momento en que se empieza a meter en las elecciones, ya estamos hablando de una injerencia y una incidencia muy preocupante, porque eso quiere decir que va a empezar a tener control no solo sobre el territorio y la actividad ilícita, sino también sobre el gobierno en ciertas partes del país, y creo que esto nos tiene que alarmar. Repito, o sea, todas las declaraciones sobre esa elección fue que eran argumentos de carácter político para descalificar el triunfo el candidato de Morena y demás, y a mí me parece que lo debemos de ver más allá de lo estrictamente político y la contienda electoral. Otro, digámoslo así, escándalo en torno a la materia electoral, maestro Arturo Espinosa, fue la resolución del Tribunal Electoral respecto a la exalcaldesa de Texcoco, hoy secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien pues hace ya pues casi una década habría incurrido en presuntas irregularidades y apenas estamos viendo el resultado. Incluso esto se ha prestado para que el presidente en tono burlón diga que pues esto se está usando con fines políticos. ¿Por qué tarda tanto la justicia electoral y por qué no se sanciona a la persona y solo al partido? A ver, aquí es una cuestión de facultades y de vías para hacer las denuncias. A mí me parece que de entrada al INE se le presenta una denuncia sobre presuntos desvíos de recursos en torno hacia el partido político que es Morena. El INE tiene facultades no para revisar las cuentas públicas ni los dineros públicos de los gobiernos, los ayuntamientos, sino el de los partidos políticos. Puede saber de dónde vienen y a dónde van a dar si está un partido político de por medio. Entonces, digamos, ahí me parece que este es uno de estos casos que hay responsabilidades en diferentes áreas.
El INE lo que hizo fue una investigación, sin duda no es una investigación sencilla, porque pues tampoco, o sea, por más de que se ve muy burdo el esquema, tampoco es como así tan evidente y se dejan todas las evidencias. Hay que recorrer un poco el camino y levantar el secreto bancario y demás. Después se emitió esta sanción y el tribunal, digamos, resolvió que el INE había hecho correctamente. No es la primera vez que pasa, me acuerdo que también en su momento en Torreón también había ocurrido lo mismo, se habían acreditado desvíos, en ese entonces era del PRI, pero creo que aquí el punto es la facultad. El INE no tiene facultades para sancionar a servidores públicos, puede sancionar a partidos políticos, candidatos, candidatas, a dirigentes partidistas, pero no a servidores públicos. Ahí la siguiente parte es dar vista al órgano fiscalizador en la entidad, la Auditoría Superior del Estado o su equivalente o el propio Congreso del Estado, y que ellos abran un procedimiento en contra particularmente de Delfina Gómez o de quienes resulten responsables dentro del ayuntamiento de Texcoco, y determine cuál es ya particularmente la responsabilidad y la sanción de cada uno de ellos. Por otro lado, maestro Arturo Espinosa, bueno, pues todo indica que finalmente sí veremos consulta o elección de revocación de mandato. Al parecer se podrían cumplir los requisitos que pide la autoridad electoral. ¿Por qué la insistencia del gobierno, para que la gente lo entienda, y del propio presidente en llevar adelante este proceso cuando pues mucha gente no cree en él y cuando el propio árbitro electoral dice que no hay recursos económicos para llevarlo adelante? Claro, mira, Ricardo, a ver, yo creo que de entrada es un hecho que va a haber revocación de mandato. El INE ya confirmó que se cumplió con el 100% de las firmas requeridas, los poco más de 2.800.000 apoyos ciudadanos. También ya el INE me parece que ya solo estará esperando que se defina la cuestión presupuestaria. Se tiene que pronunciar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Suprema Corte de Justicia, pero tiene como fecha límite el 4 de febrero para emitir la convocatoria y que ahora sí inicie propiamente el proceso de revocación de mandato, digamos ya la parte del debate y el análisis y demás. ¿Cuál es la finalidad del presidente? Es algo que de entrada anunció desde campaña, ¿no? Él dijo que iba a meter mandato a un escrutinio público y demás. Entonces, es algo que el presidente prometió y en este discurso que él tiene, pues tiene que cumplir lo que promete, nos guste o no nos guste. Y de ahí fuera, yo, por cómo se han ido dando las discusiones desde el debate legislativo, los debates posteriores, me parece que lo está viendo más bien como un concurso de popularidad. Quiere reafirmar su fortaleza, esto que los sondeos marcan de que tiene, digamos, una buena percepción entre la ciudadanía. Yo creo que la quiere reafirmar y como todos sabemos, la mejor faceta de Andrés Manuel López Obrador es como candidato, es donde él se siente más cómodo, donde él es más natural y yo creo que va a buscar desde esa manera, pues, reforzarse, que digamos, legitimarse y decir, pues, sigo contando con el apoyo de la ciudadanía, siguen queriendo que esté aquí y con eso va a buscar ejercer más poder, concentrar más poder, digamos, definir las bases. Incluso yo también veo un efecto que con eso va a buscar, va a usarlo como parte de su capital político para determinar la candidatura de Morena de cara a 2024, ¿no? Va a buscar una candidatura que asegure su cuarta transformación, la continuidad de esta. En medio minuto se nos termina el tiempo, maestro Arturo Espinosa. ¿Esto debilita al INE? ¿Esto le afecta? ¿Va contra su credibilidad y su confianza? Desafortunadamente sí, yo creo que todo este golpeteo que ha sufrido el INE, todos estos ataques, sin duda lo debilitan, aunque me parece que sigue siendo una de las instituciones de mayor prestigio y de mayor valía en el Estado mexicano y así lo sigue percibiendo la ciudadanía, aunque sí creo que han minado esta legitimidad del INE.